Buenas tardes, chicos. Continuamos con nuestra serie en biología. Y hoy día vamos a ver biotopo. ¿Sí? Biotopo en relación a diferentes factores, ¿no? Y acá tenemos, cuando hablamos de biotopo, hablamos de factores abióticos o factores no vivos, ¿no? En relación a esto, tenemos factores climáticos, factores hídricos, factores bióticos, ¿no? En los cuales tenemos 5 reinos, factores edáficos. En cuanto a climáticos, temperatura, humedad y atmósfera. Hídricos, la salinidad, sal, iluminación, temperaturas, pH. Factores edáficos, minerales, materia orgánica. También hay alguna salinidad, aireación y también pH, ¿no? Veamos. En un ecosistema, los factores abióticos pueden prescindir de los factores bióticos, ¿sí? Pero los factores bióticos no pueden prescindir de los factores abióticos, ¿ya? Hay que dejar bien claro esto, de que los factores bióticos, cuando hablamos de los 5 reinos de la naturaleza, de los seres vivos, no pueden estar sin que haya factores abióticos, ¿no? Como minerales y otros, ¿no? Los aspectos abióticos terrestres más importantes son la luz, ¿no? Que nos proporciona energía para el funcionamiento del ecosistema. En este aporte hay que considerar básicamente la intensidad luminosa y la fotoperiodicidad, ¿no? Que es la respuesta ante la luz. En los efectos de los animales tenemos que en el día, básicamente tiene que ver mucho con el ritmo reproductivo y migratorio, que depende mucho de la luz, ¿no? Un ejemplo, las águilas. En cuanto a los aspectos de la luz, en cuanto a los aspectos nocturnos, hablamos de los animales que utilizan bastones, como la lechuza y búhos, etc., ¿no? Sobre las plantas, el efecto es, en las heliofilas requieren luz intensa y son más abundantes como las orquídeas. En cuanto a las esiofilas, requieren poca luz y son las más verdes, musgos, helechos, etc. La temperatura también es otro factor abiótico terrestre y que nos hace entender que los procesos y los intervalos de temperatura en la Tierra varían entre 0 y 90 grados centígrados, ¿sí? Ese es un promedio, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de tolerancia a la temperatura, ¿no? Los euritermos toleran un rango muy grande, de 4 a 44 grados, ¿sí? En cuanto a los estenotermos, la tolerancia es mucho más corta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una tolerancia que va normalmente en un periodo de 18 o 20 grados, que es la temperatura promedio adecuada para el ser humano, ¿no? En cuanto a la regulación, tenemos los poquilotermos o ectotermos que dependen del medio ambiente, ¿no? Como los peces, anfibios y reptiles. Los sonotermos o endodermos, que su temperatura corporal siempre es constante, como nosotros, los seres humanos y las aves, que estamos entre 35 y 36 grados. Y los heterotermos, ¿no? Los heterotermos que pasan en un proceso de invernación donde disminuye la temperatura para poder mantenerse vivos durante las épocas de invierno, ¿no? Como el oso pardo y el zorrillo. El agua es otro aspecto abiótico terrestre, ¿no? Básicamente puede encontrarse en el medio ambiente en forma de vapor y en forma de agua líquida es la forma más abundante, ¿no? También está en hielo o en nieve. Las concentraciones de sales también son otro factor acuático, en el cual tenemos, por ejemplo, al factor de salinidad. La salinidad, por ejemplo, en animales son eurialianos
y estenoalianos, que tienen que ver mucho con la cantidad de sal que absorbe, ¿no? Y en cuanto a las plantas, las halofitas y las glucofitas. ¿Sí? Las plantas xerofitas se adaptan al suelo con poca humedad y como los ambientes desiertos fríos y cálidos, como el campo, ¿no? En cuanto a las plantas mesofitas, requieren pequeñas cantidades de humedad, pero de forma constante. Y las plantas hidrofitas son acuáticas y poseen neumatóforos, flotadores y raíces capaces de absorber los nutrientes disueltos en el agua, ¿no? Por ejemplo, la Victoria regia, que es una planta acuática, ¿no? La presión es otro factor abiótico y tiene que ver mucho con las cantidades adecuadas para que la vida pueda surgir. La presión atmosférica tiene un valor de 760 mm de Hg. Eso tiene que ver mucho con presión en relación a pascales, que es la unidad de presión, ¿no? En la altura, la presión atmosférica disminuye y en ella la cantidad de oxígeno disponible. A mayor altura hay menor presión y menos oxígeno. A más de 6.600 metros sobre el nivel del mar, la presión parcial de oxígeno es solo de 80%, ¿sí? Y disminuye en ella la cantidad de oxígeno disponible. La llama, vicuña y aves de los Andes se han adaptado al aumento de niveles de altura, por lo cual sus glóbulos rojos son mayores y se han adaptado en relación a los demás glóbulos, ¿no? Blancos o plaquetas. La presión hidrostática aumenta la razón de una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. El hombre soporta hasta 6 atmósferas. Muchos peces poseen vejiga natatoria, que es una cámara que le llena el aire y funciona como flotador. Los organismos que viven por debajo de los 500 metros suelen ser planos por la elevada presión, ¿no? Animal de profundidad, mayor presión, pez avisa. Animal de altura, menor presión, vicuña, ¿no? El suelo es otro factor abiótico importantísimo para el desarrollo de los 5 reinos. Es un producto natural que se ubica en la superficie terrestre y actúa como medio de soporte físico. Sustenta el crecimiento vegetal. ¿Sí? Es el hábitat de microorganismos y bacterias. Ahora, distinguimos varios horizontes, ¿no? El cero, que es el superior, ¿sí? Y que tiene que ver mucho con la desintegración de hojas, etc. El horizonte A viene a ser la capa superficial rica en humus, materia orgánica en desintegración muy avanzada con presencia de raíces. Hay también actividad microbiana. En el horizonte A, los materiales están o han sido disueltos por el agua y también se llaman zona de lavado o horizonte de transición. En el horizonte B tiene que ver mucho con minerales desmenuzados. Hay un cierto acumulación de oxígeno, de hierro, aluminio, arcilla, etc. En el horizonte C está formado por fragmentos de la roca madre, capas donde han sido desmenuzados, ¿no? Y por último, la roca madre es básicamente puede ser parcial o parcialmente fracturada y tiene que ver mucho con el origen del suelo, ¿no? Bueno, chicos, ahí tienen algunas preguntas a responder y nos vemos en clase. Gracias.